Hola a todos, mi nombre es Howard Storm. Tuve una experiencia cercana a la muerte en 1985 y cambió mi vida por completo. Antes de mi experiencia cercana a la muerte, yo era un ateo acérrimo. En ese momento yo tenía 38 años. Yo era profesor universitario, completamente enfocado en mi carrera y mi vida. El 1 de junio de 1985 estaba al final de una excursión artística de 3 semanas con un grupo de mis alumnos de la universidad donde enseñaba, y eran las 11 de la mañana cuando estaba en el hotel tratando de animar a los estudiantes a ir a otro museo, cuando de repente me desmayé sintiendo el dolor más agudo que había experimentado en toda mi vida. Mi esposa llamó a la recepción del hotel, quienes llamaron a los servicios médicos de emergencia. El médico vino probablemente en unos 10 minutos y dijo que tenía una perforación en el duodeno, que es una parte del estómago, y que necesitaba operarme dentro de 1 hora, de lo contrario moriría. Entonces llamó a una ambulancia y me llevaron en camilla al hospital quirúrgico, que estaba a varias cuadras. Me enviaron a la sala de cirugía del Hospital Public Sisters en Devary y de allí a la unidad quirúrgica en Cochin. Cuando llegué, me colocaron en una habitación y no había ningún cirujano disponible en el hospital quirúrgico. Durante las siguientes 10 horas todavía no había visto a un médico ni había recibido ningún tipo de analgésico. Una de las cosas que encuentro realmente irritante es cuando la gente me dice que tuve esta experiencia cercana a la muerte porque fue como un viaje con drogas. Pasé 10 horas rogando y suplicando que alguien me diera un analgésico y no obtuve nada. La enfermera vino y se disculpó, pero dijo que no podían encontrar un médico y que intentarían conseguir uno para el día siguiente, que sería el domingo. Cuando me dijo esto, estaba muy débil y había tenido grandes dificultades para respirar durante mucho tiempo. Toda mi energía, todos mis pensamientos y todas mis fuerzas estaban concentradas en inhalar y exhalar. Cuando la enfermera salió de la habitación, le dije a mi esposa que era hora de despedirme. Dije que les dijera a mis hijos que los amo, a mis padres que los amo, etc. Ella comenzó a llorar como nunca antes había visto llorar a nadie, porque esto era un adiós para siempre. Luego ella se sentó en la silla llorando, y yo cerré los ojos, dejé de respirar y quedé inconsciente. Cuando desperté, me sentí maravillosamente, mejor que nunca me había sentido en toda mi vida. Estaba encantada, feliz, sorprendida, perpleja, pero lo bueno es que me sentí muy bien. Hice una revisión de la realidad de mi cuerpo y me di cuenta de que podía saborear, ver, oler y tocar. Todo fue más intenso que nunca en toda mi vida. Intenté comunicarme con mi esposa. Desde mi punto de vista, ella no reaccionó ante mí. Ella no podía verme ni oírme mientras yo estaba allí gritándole. Me volví hacia mi compañero de cuarto, que era un francés muy amable, y no obtuve ninguna reacción por su parte. Estaba muy enojado, muy confundido. Y sucedió lo peor posible. Vi un cuerpo en la cama que era exactamente igual a mí. Me negué a aceptar que era yo, porque estaba vivo junto a ese cuerpo. Había una cosa que se parecía a mí en la cama, pero no podía ser yo. Escuché a la gente llamándome fuera de la habitación y diciendo, Howard, Howard, ven rápido, tenemos que irnos. Fui a la puerta del dormitorio y había un grupo de personas en el pasillo oscuro. Estaban fuera del haz de luz que salía de la habitación. Estaban en las sombras, tal vez 8 o algo así. Adultos, hombres y mujeres. Dije, estoy enfermo. Necesito un médico. Necesito operarme. Ellos respondieron, sabemos todo sobre usted, Howard. Te hemos estado esperando durante mucho tiempo y es hora de que vengas con nosotros. Quería creer que eran personas del hospital que venían a llevarme al médico. Salí de la habitación y me llevaron a una caminata muy larga, un viaje. Pronto en este viaje me di cuenta de que no había escaleras, ni subidas, ni bajadas, ni paredes, ni techo. Y pronto me di cuenta de que se estaba volviendo cada vez más oscuro. Otra cosa es que la gente con la que estaba dejó de actuar profesionalmente y empezó a hacer comentarios groseros y groseros sobre mí, lo cual me daba miedo. Y no eran buenas personas, ¿sabes? Querían hacer las cosas a su manera conmigo. Entonces,
El grupo había crecido mucho y ya eran muchas personas. Podrían ser cientos, y me dijeron que no iban a seguir más y que tenía que seguir porque aún no era el final del viaje. Dije, no voy a regresar, lo cual fue un engaño porque no tenía idea de dónde estaba ni qué dirección era la correcta, no sabía en qué dirección estaba de regreso. Dejé de moverme y empezaron a empujarme. Me defendí, golpeando y pateando. Se defendieron con todo lo que tenían. Querían destrozarme y eso fue lo que hicieron. Cuando terminaron y yo estaba tirado allí como un trozo de carne atropellado en el suelo de ese lugar, todavía estaba vivo y pensando, ¿por qué? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? ¿Cómo me pasó esto? ¿Quiénes son estas personas horribles? Fue entonces cuando escuché una voz fuera de mí que decía, ora a Dios. Pensé, no creo en Dios. Esto es ridículo. Y la voz dijo una vez más, ora a Dios. Pensé, no sé rezar. No rezo desde que era niño. No sé ni qué decir. La voz, muy fuerte y un poco estridente, decía, ora a Dios. Entonces pensé, está bien. Cuando era niño, fui a la escuela dominical y aprendí algunas oraciones. Intenté recordar algo que había memorizado, porque eso es lo que los niños aprenden sobre la oración. Se memoriza el Padre Nuestro o el Salmo 23 y se recita. Solo podía recordar las primeras palabras del Salmo 23 y el Padre Nuestro, y las dije en voz alta, no porque creyera en Dios, sino porque esa voz me lo decía. La gente a mi alrededor se puso increíblemente furiosa y comenzó a hablar en un lenguaje horrible y obsceno, el lenguaje más horrible que he escuchado en toda mi vida, diciendo que allí no hay Dios, que nadie podía escucharme y que si no paraba, las cosas se pondrían mucho peor para mí. Por primera vez en toda mi experiencia con estas personas, obtuve una reacción de su parte. Fue una mala reacción, pero al menos lo logré. Era como si pudiera tomar represalias metafóricamente con el mismo tipo de insulto. Entonces, comencé a inventar oraciones. Nunca le dije a nadie lo que realmente oré porque fue muy grosero. Algo así como, Dios te atrapará y te eliminará. Entiendo que estas no fueron las mejores oraciones, pero de cualquier manera fueron sinceras y estaba usando a Dios como una especie de puño para enfrentarlas. Cuanto más mencionaba a Dios, más me gritaban que parara. Lo más importante fue que se retiraron a la oscuridad, ya que no podían soportar ninguna mención de Dios. Entonces me dejaron solo, y me dejaron en ese lugar por mucho tiempo. En ese tiempo pensé en mi vida y me di cuenta que, a los 38 años, pensaba que era un regalo de Dios para el mundo. Pensaba que era muy importante, un gran nombre, ¿sabes? Me di cuenta de que, en realidad, no era nada. Todo lo que pensaba sobre mí era una ilusión del ego y me hundí en una desesperación total y desesperada. Me vino a la mente un recuerdo muy vívido de cuando yo era niño en la escuela dominical cantando Jesús me ama. Me podía ver en la escuela dominical con los otros niños cantando esto, pero lo más importante en mi memoria es que podía sentir lo que era ser como un niño. Quiero decir, podía sentir que amaba a este superhombre llamado Jesús. Cuando era niño, solía orarle y cosas así, creía en él y él respondía mis oraciones. Entonces dije, Jesús, no sé si eres real o no. No sé si te preocupas por mí, no sé si quieres escuchar mi oración, pero Jesús, por favor, sálvame. Lo que quise decir con sálvame fue sacarme de ese lugar, ¿sabes? Para mi sorpresa, una pequeña luz como una estrella apareció en esa oscuridad y se puso muy brillante muy rápido. Ella vino hacia mí justo enfrente de mí. Era una luz blanca increíblemente brillante, mucho más brillante que el sol 10 veces. De esa luz surgieron manos y brazos, y cuando me tocó, toda esa suciedad y todas esas cosas simplemente se disiparon y quedé completamente completo. Sus manos fueron detrás de mí, me levantó, me rodeó con sus brazos y me abrazó. Me abrazó muy fuerte contra él. Lloré como nunca en toda mi vida había llorado. Lloré como un bebé con la cara enterrada en su pecho.
Me acarició la espalda como lo haría una madre o un padre con su hijo, y fue la mayor felicidad y amor que jamás haya experimentado en toda mi vida. Sabía que él no solo me amaba, sino que también me deseaba y se preocupaba por mí. Estaba disfrutando de ese gran amor. Me di cuenta que mis pies ya no estaban en el suelo y íbamos hacia arriba, yendo muy rápido, y yo estaba tratando de recomponerme porque había llorado mucho. Cuando finalmente logro calmarme, miro hacia dónde vamos, y lo que veo al principio es que era una enorme galaxia de estrellas, excepto que me doy cuenta que todas las estrellas se movían en la misma dirección, pero no eran estrellas, eran otros seres de luz, y sin embargo, nos estábamos acercando. Pensé para mis adentros, cometió un error terrible, soy un pedazo de basura. No pertenezco aquí porque me siento muy sucia. Con eso, nos quedamos fuera de este reino de luz y de seres de luz, y él me habló por primera vez telepáticamente y me dijo, no cometemos errores, tú perteneces aquí. Pensé pero no dije, ¿cómo sabes lo que estoy pensando? Y él respondió, sé todo lo que alguna vez has pensado. Entonces pensé, oh, eso es realmente malo, porque tuve muchos pensamientos que no quería que supieras. Él se rió. Entonces empezamos a hablar. Es gracioso, pero es el tipo más agradable que conozco. Es muy agradable, muy accesible y fácil de tratar. Llamo a Jesús mi mejor amigo. Él también es mi Señor, y Salvador, y Rey de Reyes y todo, pero es mi amigo. Dijo que tenía algunas personas que quería que conociera y me llamó con tonos musicales. Aparecieron lo que yo llamo ángeles. Dijo que grabaron mi vida y querían mostrármela. Tuve una revisión de vida donde recorrimos mi trayectoria en orden cronológico, mientras avanzaba desde la niñez hasta la adolescencia y luego a la edad adulta. Las cosas empezaron a empeorar, y vi lo egoísta que me había vuelto y cuánto había lastimado a mi mamá, a mi papá, a mis amigos, a todos, por ser tan egoísta. Lo que querían mostrarme era cómo ser una persona amable y cariñosa. Y yo no era eso. Yo era una persona exitosa, que era lo que me importaba. Y la parte amable y cariñosa fue vista como un signo de debilidad. Quería ser el oso más grande y temido del bosque, ¿sabes? Quería que la gente me tuviera miedo, porque pensaba que eso era lo que hacía un hombre de verdad. Gobiernas mediante la intimidación. Sabía que realmente estaba causando dolor a Jesús y a los ángeles con las cosas que hacía en mi vida. Cuando terminó, Jesús dijo, ¿tienes alguna pregunta? Le dije, tengo 1 millón de preguntas que hacer, todas las preguntas que hacer. Así que le pregunté todo lo que se me ocurrió y él respondió todas mis preguntas con paciencia, amabilidad y plenitud. Me dio la mala noticia. Tenía que volver a este mundo que no quería en absoluto. Quería ir al cielo. Él superó mis objeciones a regresar aquí con razón, amabilidad y paciencia, y así lo hice. Cuando regresé, estaba de nuevo en mi cuerpo, con dolor de nuevo. Inmediatamente entró una enfermera a la habitación. Eran alrededor de las 9 de la noche, media hora después de haber estado allí antes. Ella dijo que los médicos habían llegado y me prepararían para la cirugía, y me operaron a las 10 en punto. A la mañana siguiente, cuando desperté, supe que me había sucedido lo más importante de mi vida y que tendría que reconstruirme. Pasé 38 años construyendo este personaje y ahora necesito demolerlo todo y construir una persona completamente nueva. Desde 1985 trabajo en esto, intentando construir una nueva persona. La forma en que lo hice fue siguiendo a Jesucristo, a quien creo que es el Hijo de Dios. Creo que durante un tiempo, hace 2 años, Él fue plenamente humano y plenamente divino para mostrarnos lo que los seres humanos podían y debían ser. Entonces, esta es la historia de mi vida.